Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen, que Dios nos bendiga. Les saludo con la paz del Señor. Estamos, gracias a Dios, nuevamente aquí para poder compartir el mensaje, este mensaje precioso, restaurador en este tiempo de hablar de este tema. Es un mensaje restaurador para nuestras vidas. Bueno, quiero entrar en tema para aprovechar el tiempo y solo recordar brevemente lo que habíamos mirado la semana pasada, lo que habíamos escuchado, lo que habíamos visto. Hablando de que efectivamente todos necesitamos del perdón, porque el perdón es la única herramienta que reconstruye las relaciones. Y la primera relación que debemos reconstruir es nuestra relación con Dios, porque por causa del pecado nos alejamos, nos distanciamos, se rompió esa relación. Y al romperse nuestra relación con nuestro Creador, obviamente es totalmente vulnerable nuestra relación con el resto de personas, de tal manera que terminan rompiéndose de una u otra manera. Y decíamos que no hay ninguna forma, no hay ninguna doctrina, no hay ninguna otra receta que no sea el perdón para poder reconstruir estas relaciones. Decíamos también que debemos reconocer que todos hemos ofendido o que todos hemos sido ofendidos, de tal manera que estamos en los dos puntos, ¿sí? De los que se requiere el perdón, ya sea para solicitarlo o ya sea para otorgarlo. Habíamos mencionado también que si es que no perdonamos, la vida nos va a aislar. Nosotros mismos vamos a terminar arrinconados, solitarios, porque no reconstruimos las relaciones que debemos reconstruir. Hay situaciones tan importantes que se vienen abajo y que luego lamentamos las consecuencias y a veces es tardío cuando nos damos cuenta por no haber hecho las cosas a tiempo. Así que si hoy estos mensajes que estamos enviando, que estamos compartiendo, llegan a su vida, por favor, no los desperdicie. Siga la receta que la palabra de Dios tiene para darnos, para poder reconstruir nuestra felicidad, en definitiva, reconstruir nuestra vida y nuestra felicidad. Habíamos también mencionado que no es fácil el camino, pero habíamos dicho que tampoco es imposible y es cuestión de valientes, es cuestión del que se lanza. Mi padre solía decir que el que no se lanza no cruza el río, y es verdad. Así que aunque parezca que la situación es un poco crítica, pues hay que tratar de intentarlo y tratar de ingresar en este proceso que no sabemos cuánto dura, dependerá en gran parte de nuestra predisposición y de la ejecución de la receta que le voy a dar. No piense que el solo escuchar los mensajes a uno ya le soluciona el problema. Eso es como cuando uno está enfermo, el médico le da la receta, uno va, compra la receta y piensa que porque compró la receta uno se va a sanar. No, pues hay que tomar la medicación y hay que hacer todo el resto de la receta que el médico nos diga. Entonces, no es suficiente con escuchar esto, sino hay que poner por obra, hay que trabajar, y ya vamos a comenzar a trabajar a partir del día de hoy. Y habíamos dicho que trae también el perdón trae mucha bendición, requiere de mucho esfuerzo, pero trae también mucha bendición. Y terminamos diciendo la semana anterior que efectivamente la receta está dada, gracias a Dios está dada, y de ahí es de donde quiero partir. Está dada la receta, es decir, no tenemos que inventarla, no tenemos que procurarla, no tenemos que tratar de buscar los distintos aditamentos que se requieren para saber qué hacer frente a esto. No, la receta, el diagnóstico inclusive está mencionado en la palabra de Dios. Así que repitamos la instrucción general de la receta, ya vamos a irla desglosando. No sé si usted recuerda cómo son las recetas de los médicos. Las recetas de los médicos tienen aquí lo que hay que comprar y acá la indicación de cómo tomarlo, cómo suministrar esto que acá tenemos que comprar en la farmacia, ¿no es cierto? Igual, lo que habíamos dado la semana anterior, aquel versículo de Efesios capítulo 4, versículo 32, ¿sí? Es la guía general, ¿sí? Y ahora vamos a ir desglosando cómo tenemos que irla tomando, cómo suministrar esta receta del perdón para restauración de nuestras relaciones, pero para restauración de nuestra alma, porque nuestra alma está dolida, golpeada, afectada, agraviada, lastimada, herida, sangrante. Entonces hay que sanar. No hay nada más bonito en esta vida que vivir sanos físicamente y vivir sanos emocionalmente y vivir sanos sentimentalmente y vivir sanos en nuestras relaciones. O sea, ¿quién quiere vivir enfermo, por favor? Bueno,
Recordemos entonces el versículo no va a salir en pantalla porque este ya salió en pantalla la semana anterior. Solo quiero recordarle lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 32. Los nuevos versículos que salgan en esta nueva charla, esos sí van a salir en pantalla. Y dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, esta es la receta general, por decirle de algún modo. Dice que nosotros debemos extender misericordia, ¿sí? La misericordia es parte de la extensión del amor de Dios a nuestras vidas y de nosotros hacia las demás personas. Ya voy a explicar esto un poquito más detallado. Y dice que debemos, esta extensión de misericordia nos debe llevar a que nosotros perdonemos y seamos perdonados, tal como Jesucristo o como Dios lo hizo a través de Cristo Jesús. Dice, en Cristo Jesús. Y para esto tenemos que remontarnos al versículo, quizás uno de los más importantes de la palabra de Dios. Todos los versículos, todas las historias, todos los relatos, todas las parábolas, todo es importante en la palabra de Dios. Pero en ciertos temas como este, hay algunos que destacan, ¿sí? Y quizás el que más destaca, digo, en la palabra de Dios, es este al que nos vamos a remontar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora nosotros vamos a ver en desglose, en detalle, cómo es el perdón que Dios dio a la humanidad, ¿sí? En Cristo Jesús, o a través de Él, o la metodología que adoptó con su Hijo, ¿sí? Y dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, este sí sale en pantalla, Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, que son sumamente importantes estos dos versículos, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bueno, estos dos apenas versiculitos que acabamos de leer nos dicen mucho, mucho que nosotros debemos entender, debemos racionalizar la situación, y es por eso que es necesario destacarlo. Comienzo por el versículo 17. Dice que la intención de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo, lo que sucedió hace aproximadamente 2000 años, dice que esa intención no era para condenar al mundo, si el mundo ya estaba condenado por sus propios hechos, por sus propios pecados. O sea, nosotros ya nos distanciamos tanto de Dios, o sea, nos distanciamos de la bendición, que comenzamos a acarrear maldición, porque eso es lo que pasa. Cuando uno se aleja de lo correcto, no sabe que va a terminar en un momento determinado, más pronto que tarde, ¿sí?, en el otro lado. Es decir, en la maldición, en la perdición, en la fatalidad, ¿sí? De tal manera que Dios dice, yo no mandé a mi Hijo Jesucristo, ¿sí?, para que Él les condene. Si ya estaban ustedes condenados, estaban muertos en sus delitos y pecados. Yo le mandé a mi Hijo, dice Dios, para restablecer la relación, es decir, para que nosotros podamos ser salvos por Él, o dicho de otro modo, para que nosotros podamos tener la oportunidad nueva, ¿sí?, de poder estar junto a Dios, en donde, al estar junto a Dios, toda la vida es de plenitud, ¿no es cierto? Estoy anticipándome a aquellos tiempos cuando Cristo venga por su iglesia, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea entonces es esta, ¿sí? Quien toma la iniciativa para buscar esta reconstrucción de las relaciones del Creador con los creados, que somos la humanidad, la toma Dios. Él toma la iniciativa y dice, yo voy a mandar a mi Hijo, porque ustedes están perdidos y yo no quiero que se pierdan. Yo quiero que ustedes se salven. Yo quiero un día restablecer esa relación inicial, porque inicialmente Dios tuvo la intención de que la humanidad creada por Él, a su imagen y semejanza, viviera siempre en su presencia. Y al vivir en su presencia íbamos a tener una vida de plenitud y todas nuestras necesidades iban a estar satisfechas, como sucedió con Adán y Eva hasta antes de que pecaran, ¿sí? Pero como el pecado nos alejó de Dios, ¿sí?, comenzamos a estar en un proceso degenerativo permanente, como hasta el día de hoy. Pero a pesar de que la gran humanidad
toda la humanidad le ha dado la espalda a Dios, Dios extendió su mano y dijo, miren, yo les voy a dar una posibilidad. De mí nace la iniciativa. Yo les voy a mandar a mi Hijo, no para que les condene, ¿sí?, sino para que sean salvos. Al menos la primera venida de Cristo, sucedida hace aproximadamente 2000 años, tiene esa intención. Y digo tiene, no digo tuvo, porque se ejecutó en aquella época, pero esa vigencia sigue hasta el día de hoy. Eso digo como un preámbulo al desglose de lo que implica el ejecutar este perdón. Y entonces dice, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa entonces esta intención de Dios de restablecer una relación con su creación? Lo primero que significa es que el perdón es un acto de amor, ¿sí? Y es un acto de amor de quien nos perdonó y nos amó primero. Dicho de otro modo, si Dios nos dice a través de su palabra y que calza perfectamente en nuestra realidad, necesitan perdonarse unos a otros para restablecer sus relaciones y que sean felices y puedan cumplirse mis propósitos en sus vidas de apoyo, solidaridad, amor, hermandad, armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios dice que Él considera que nosotros debemos restablecer nuestras relaciones y la manera de restablecer es perdonándonos, también nos está diciendo aquí que ese perdón es un acto de amor. Y es un acto de amor que recibimos nosotros, la humanidad la recibimos de Dios. Vea, el amor que nosotros nos declaramos muchas de las veces, ¿no es cierto? Decimos, yo cuánto le amo a esta persona, a mi cónyuge, a mis hijos, a un hermano, a un padre, a una madre, a un abuelito, a una abuelita. ¿Sí? El amor que tenemos hacia un amigo, hacia una persona con quien tenemos gratitud. Todo ese amor manifestado, eso proviene de Dios. No crea que es propio de mis sentimientos, de mis emociones, de que yo tengo un corazón muy noble. No es así. No nos engañemos, ¿sí? Muchos me dirán, y yo sé que es así, me dirán, pero hay una persona que es sumamente buena y que ama a muchos y no cree en Dios. El hecho de que no cree en Dios no quiere decir que sus buenos sentimientos no los reciba de Dios, ¿sí? Es decir, es como que si una persona de nuestro país, por ejemplo, que recibe un bono solidario por su condición de indigencia, por su condición de calamidad económica, ¿sí? Dice, yo no creo en el gobierno, pero recibo el bono que me dan para sostenerme. Está bien que no crea en el gobierno, pero no por eso el gobierno deja de darle el bono para que se ayude. Entonces uno puede no creer en Dios y tener buenos sentimientos, pues de esos buenos sentimientos, aún del incrédulo, aún del ateo, provienen de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Entonces, lo primero que hizo Dios es Él otorgarnos, fruto de ese amor, el perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo. El segundo aspecto, y entonces le digo que el perdón, al igual que el amor, es una decisión. El segundo aspecto es que el perdón, oiga esto bien, para quienes quisiéramos sentirnos libres de esa esclavitud, del rencor, de la ira, de la contienda que nos lleva hacia la amargura. El segundo aspecto es que el perdón implica dar. El perdón implica dar, es decir, si usted quiere otorgar perdón o si usted quiere pedir perdón, pero no dar nada a cambio para obtenerlo, pues déjeme decirle que la situación no es tan simple como esta. ¿Por qué? Porque quien tuvo la idea inicial de reconstruir la relación con su creación, que somos nosotros, es Dios. ¿Y sabe quién es el que no solo tomó la iniciativa, sino quién es el que dio? Pues es Dios también. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si yo me siento ofendido, agraviado, si usted quizás, mujer, se siente agraviada, ofendida, lastimada, herida en lo más profundo de su ser, por parte de un cónyuge, por parte de un hijo, por parte de un familiar propio o político, por parte de una persona a quien le brindó una amistad, a quien le entregó una sinceridad en su vida,
con quien compaginó por un tiempo y luego algo pasó y vino a golpear, a impactar su vida, a lastimar su vida de manera profunda. Déjeme decirle que de nosotros, los heridos, los fallidos, ¿qué le digo? Los lastimados en grado extremo, de nosotros deben hacer primero la iniciativa, porque necesitamos estar en paz, libres, livianos, ligeros. Y segundo, nosotros tenemos que dar. Y usted me dirá, encima de eso tengo que dar. Sí, ¿qué tiene que dar? El primer y gran paso de decir, yo voy a ponerme a cuentas con esta persona. O yo voy a dar lo que me corresponde, a dar mi corazón para reconciliar esta relación rota. Usted dirá, pastor, usted está loco, ¿cómo puede hablar ese tipo de cosas? Yo voy a dar mi corazón, claro. Usted tiene que dar su corazón para que su corazón sea reconstruido. No piense que un corazón dolido puede perdonar. No piense que un corazón lastimado puede sacar algo de bueno. No, no puede. O sea, si usted quiere algo dulce, no puede exprimir un limón. Porque si usted exprime un limón, pues le va a salir ese juguito que es no solo ácido, sino es medio agrio, medio amargo. A ratos es que el limón está medio a punto de dañarse, ¿sí? Pero si usted quiere algo dulce, entonces tiene que buscar una fruta dulce. Un corazón herido no puede otorgar perdón. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestro corazón? Bueno, pues lo que tenemos que hacer con nuestro corazón para que podamos dar ese perdón o podamos solicitar ese perdón, nosotros tenemos que dar el primer gran paso. El primer gran paso de dar nuestro corazón. No al que nos ofendió, pues. No a la persona que nos lastimó. Porque si le damos nuestro corazón en estas circunstancias, le damos nuestro corazón a la persona que nos lastimó, nos va a lastimar más, nos va a volver a sangrar. Nunca voy a poder superar la situación. Lo único que voy a terminar es peor de lo que estoy ahora. Tengo que darle el gran paso de dar mi corazón a Dios. Entregarle mi corazón a Dios. Y decirle a Dios, yo no sé, yo no puedo, yo no entiendo, yo no comprendo qué mismo es lo que tú quieres de mí. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes la receta, si tú ya me has perdonado, entonces voy a entregar mi corazón en tus manos. Porque solo en las manos de Dios se puede restaurar, pues. Y aquí va una recomendación, ¿sí? A las personas que quizás siendo cristianas, teniendo un tiempo de caminar con el Señor, habiendo recibido el favor de Dios, que a veces ese favor se ha desglosado de dos maneras. Es decir, no solo otorgándonos el camino a la salvación a través de Jesucristo su Hijo, sino que a veces Dios nos salvó de nuestra vana manera de vivir, sino que también a veces Dios nos sanó, Dios nos proveyó. Es decir, yo no sé en qué condiciones usted y yo llegamos a los caminos de Dios. Yo sí recuerdo claramente la mía. Yo estuve al filo mismo de la muerte, ¿sí? Y de ahí me tomó Dios. Entonces, no solo que me salvó de la muerte, sino que salvó mi alma. Hay personas que les ha salvado, por ejemplo, de una enfermedad. Hay personas que les ha salvado de una crisis económica. Hay personas que les ha salvado de una ruptura matrimonial. Sí, o sea, nos ha salvado de tantas. Hay personas que fueron salvadas de la cárcel, imagínense. Y además de eso fueron salvadas sus almas del infierno, en definitiva. Así que es necesario que nosotros tengamos bien claro este gran paso que tenemos que dar y decir a Dios, si tú diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, entonces yo creo que tengo que dar mi corazón en tus manos para que lo restaures, para que lo sanes, para que lo moldees, para que lo pulas también, ¿sí? Y yo poder de ese modo tener la condición de hacer lo que tú me has dado, ¿sí? De poder perdonar porque quiero sentirme perdonado. ¿Cuándo nosotros sentimos que Dios no nos ha perdonado? Cuando vemos que las cosas nos van mal, cuando el dolor aflora en nuestras vidas, enseguida nos viene a la mente pensamientos que son obvios, digamos, que son un resultado obvio, y que dice, Dios no me quiere ayudar, Dios a mí no me oye, Dios a mí no me escucha. Es que yo creo que no soy digno de que Dios me haga caso. Es que
yo he sido tan fallido y comenzamos a buscar un montón de argumentos que ninguno es valedero para decir, Dios no me escucha, no me hace caso, no me va bien. No, no es que no me escucha, ni no me hace caso, ni no me va bien porque Dios no me para bola, porque yo no soy digno. No, no es eso. Primero, nadie es digno, ¿sí? Dios lo hace por gracia, es decir, es algo que uno no entiende. Simplemente es un infinito amor, sublime amor que Dios tiene para con nosotros, para sostenernos con vida. Pero yo debo saber, ¿sí?, que el milagro más grande que puede recibir una persona es el milagro de la salvación. ¿Y qué es el milagro de la salvación? El milagro de la salvación es habernos perdonado de toda nuestra vana manera de vivir, de toda nuestra inmundicia, de todo nuestro pecado, y a dejarnos abierta la puerta para que nosotros sigamos en ese camino que se hace angosto en un momento y se va hacia una puerta que es estrecha también, pero que es el que nos lleva a estar un día en su presencia y por la eternidad. Así que el gran paso de dar nuestro corazón en las manos de Dios es a través de una oración que dice de este modo: Señor, yo reconozco que necesito entender y percibir y sentir tu perdón. Tú sabes, mi corazón está dolido, mi corazón está dañado, mi corazón tiene amargura, resentimiento, inclusive ha albergado hasta deseo de venganza. Mi corazón no quiere saber nada de esa persona. Lo máximo que creo que he hecho es soportar a esa persona, pero sé que un corazón así no está bien. Así que te lo entrego en tus divinas y poderosas manos, porque el pastor dice que tú puedes solucionarlo. Él responderá por sus palabras, Dios. Yo te creo a ti. Así que toma mi corazón para que lo restaures. Porque, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué debemos hacer esta pequeña, consciente, muy racional y efectiva oración? Porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo cree usted que Dios va a permitir que nosotros ejecutemos la receta de pedir perdón o de otorgar perdón si no somos perdonados? Pues nadie da lo que no tiene. ¿Cómo le voy a perdonar yo a la persona que me agredió si antes yo no siento haber sido perdonado de parte de Dios? ¿Cómo puedo pedirle perdón a una persona a quien yo ofendí si antes no me doy cuenta que cuando yo he pedido perdón, ¿sí?, he recibido el perdón de parte de Dios? Pues, entonces, por eso es necesario, digo, hacer estos pasitos, ¿sí? Y el primero, digo, el amor y el perdón es una decisión, así nos muestra Juan 3:16. El segundo es es dar mi corazón en las manos de Dios. No voy a poder cumplir el requisito, no voy a poder ser libre un día en mi vida, ¿sí?, si es que antes yo no me he entregado al amor de los amores y de quién proviene el perdón más grande y sublime que hay. Y lo tercero que nosotros necesitamos entender en este contexto es que efectivamente en el proceso del perdón nosotros sabemos que se nos abre un camino. Yo le dije que el perdón es un proceso que no es fácil, pero es hermoso, porque desde el primer momento que entramos en el proceso, como hoy, entregando nuestro corazón en las manos de Dios, ¿sí?, se va alivianando la carga de a poquito, ¿sí? De tal manera que si usted hizo esta pequeña oración que hice hace pocos minutos, ya va a sentir un cierto alivio, un ligero alivio, ¿sí? La idea es estar libres, felices y contentos. Hacia allá vamos. No hoy, sino en las semanas consecutivas. Si es que sigue la receta tal como nos dice aquí, ¿sí? De tal manera que el perdón abre un camino de libertad, ¿sí? Y si Dios no vino a condenar al mundo a través de su Hijo Jesucristo, sino que vino a darnos salvación, eso quiere decir que hay una luz al fondo del túnel. Bueno, ¿qué necesito yo? Yo necesito saber que efectivamente reconozco mi condición. A la semana anterior le llamamos, a esta charla del perdón, le llamamos el perdón una necesidad. Ahora a esta charla le vamos a llamar el perdón una declaración. ¿Por qué? Porque yo necesito declarar mi situación. Yo necesito ser honesto en mi situación, ¿sí?
A donde sea que usted acuda, si es que quiere que las cosas se enrumben correctamente, uno tiene que ser honesto, uno tiene que ser transparente y decir las cosas tal como son. Cuando uno no dice las cosas tal como son, más pronto que tarde va a tener tropiezos que le van a poner en una condición peor que la que ya podemos estar. Estas palabritas adecuadas a nuestro tema del perdón quiere decir esto. Si usted dice, por ejemplo, un ejemplo para clarificar, si usted dice, no, yo no tengo nada contra tal persona, no, eso ya pasó hace tanto tiempo, o no, a mí no me causó ninguna situación, fue ese ratito nomás que me molestó, pero no es así. ¿Sí? O si alguien que fue el que causó el dolor, dice de pronto, no, yo no tengo ningún inconveniente. Yo sé, porque eso que yo dije y que le ha terminado ofendiendo, pero yo no le dije con mala intención. No, fue una broma nomás. Me malinterpretaron las palabras. No, no es así. ¿Sabe qué se llama esta falta de reconocimiento? Esta falta de reconocimiento se llama negación. Así es. Y todo proceso de restauración comienza con este sentido, con una negación. Yo no necesito, no, yo estoy bien, a mí no me hace falta. Ustedes creen que es así, pero no es así. Discúlpeme que tenga que decirle que usted se está autoengañando, usted está mintiéndose a sí mismo. Todo proceso de restauración comienza con una negación. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar 4 años en una clínica de recuperación de adicciones. Y pude ver en esos 4 años, ¿sí? Las personas que ingresaban a este centro, lo primero que ellos decían al encontrarse con similares, con personas en las mismas situaciones, idénticas situaciones, tan idénticas eran que tenían casi las mismas causas y eran claritas, determinadas, fijas, típicas, ¿sí? Tenían el mismo proceso y habían acarreado las mismas consecuencias. No obstante de estar todos en un mismo grupo, era muy simpático, por decirlo de alguna manera, mirar cómo los que habían salido de la negación se veían reflejados con aquellos que ingresaban al centro de rehabilitación. ¿Sí? Y lo primerito que hacían era negar que necesitaban esa ayuda. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice así, va a salir en pantalla, Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, encubrir nuestras faltas, encubrir nuestra realidad, encubrir nuestros sentimientos, encubrir nuestras emociones con palabras, porque las palabras pretenden camuflar lo que hay dentro de nosotros, no sirve de nada. Por el contrario, nos hace más daño. Es más o menos como cuando hay dentro de una fruta un gusanito. Últimamente ya no he visto, pero antes era muy común, ¿sí? Ver dentro de una fruta por fuera muy bonita, ¿no? Qué sé yo, una manzana, era muy típico, que por fuera uno le veía, le daba las vueltas y parecía magnífica. La adquiría, ¿sí? Y cuando le abría, encontraba ahí un gusanito, ¿sí? Y el gusanito, a pesar de que por fuera, por la parte superficial, no había causado todavía daño, ¿sí? Pero por dentro había carcomido mucho. Y no es que uno solo le quitaba el gusanito y se comía la manzana, no. Uno quitaba el gusanito y tenía que raspar y tenía que mermar todo lo que tenía una coloración ajena a la coloración propia de la manzana. Y a veces se iba más de media manzana en todo lo que el gusanito se había dignado carcomer durante todo el tiempo que estuvo ahí sin manifestación. Igual sucede en nuestras vidas. Usted puede caminar por la calle o más que en la calle. Usted puede ver su círculo social cercano, sus familiares, sus amistades con las que se frecuenta de cuando en cuando. Ninguno de manera superficial demuestra
que tenga una amargura, que sea... No, más bien parecen personas muy felices, muy gozosas, muy seguras de sí mismas, pero por dentro es otra cosa. Por dentro hay dolor, quebranto. Hay parejas, por ejemplo, que se les ve, ¿no? Sí, que llegan a un compromiso social y se les ve que llegan tomados de la mano y se les ve que llegan conversando y sonrientes. Pero a lo mejor uno de ellos, si no son los dos, vea, por dentro hay un gusanito de falta de perdón que le viene carcomiendo terriblemente el alma y que le está carcomiendo inclusive la parte física, porque hay muchísimas manifestaciones físicas de quebranto y de dolor en la salud, cuya causa está exactamente en el área anímica, es decir, hay una falta de perdón. Uno no está en paz con uno mismo. Uno no tiene esa salud interna que le permite efectivamente siempre manifestar una salud externa. Más pronto que tarde termina manifestándose, ya sea en su rostro, ya sea en su presencia, o ya sea, ¿sí?, en alguna dolencia física. Que obviamente cuando uno va al médico, pues le hace los primeros exámenes, le manda a hacer un sinnúmero de tratamientos y a veces no se da con la causa, porque la causa no es física, la causa es anímica. Por eso es que es necesario enfrentar la negación, ¿sí? Enfrentar la negación y solo al enfrentarla vamos a ir saliendo. No digo que con enfrentarla ya se sale, no, pero hay que enfrentar la negación. ¿Por qué negamos que estamos dolidos o que hemos ofendido y que nosotros no hemos hecho nada? Pero si yo nunca hago nada con mala intención, bueno, no te niegues, ¿sí? No lo hacemos porque creemos que no vamos a poder, ¿sí? Y decimos, no, es que yo no puedo. No, yo me conozco, yo sé quién es el Santiago Fiallos y no voy a poder. Entonces, prefiero no intentarlo. Vea, ¿qué se llama eso? Negación. La segunda, que quizás habría debido nombrarla primero, ¿sí? Porque no se merece, pues, porque no se merece. ¿Cómo vas a creer que yo le termine perdonando después de lo que me hizo? Por favor, ¿no? ¿Qué es eso? Negación. Si acabo de mencionar hoy mismo, en esta misma charla, comencé diciendo, o al inicio, estuve diciendo que el perdón, sí, es una decisión, así como el amor, el perdón es una decisión. Una decisión que es el inicio de un proceso liberador. Dios quiso restaurar la relación con nosotros, por eso nos amó de tal manera, ¿sí? ¿Para qué? Para procurar el perdón a través de su Hijo Jesucristo, quien no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Es decir, el perdón no quiere dañar las cosas, el perdón quiere componerlas, corregirlas, enmendarlas, llevarnos a la felicidad. Y el otro día yo le decía a una persona que vive quejándose, ¿sí? Su tono de hablar es, digo, oiga, no se olvide que la felicidad es un derecho, ejérzalo, por favor, ejérzalo. Y es así. Bueno, entonces, es necesario que nosotros salgamos de esta negación. No puedo, ¿sí? Yo me conozco, yo no he hecho nada, a mí que me rebusquen, no se merece, en fin, hay un montón de frases que demuestran esta negación. Una de los argumentos, entre comillas, ¿sí?, que nos detiene en este punto de la negación es el que, ¿y si lo vuelve a hacer y me vuelve a herir? ¿Sí? Y creo que ese es el único argumento medianamente valedero. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a las otras acciones que hay que hacer para que haya una total sanidad en nuestras vidas, a través del perdón, solicitado u otorgado. Y es que cuando yo me encuentro frente a una situación, esto solo como un anticipo o algo que más adelante tendré que desglosarlo, si yo me encuentro en una situación de permanente agravio, ¿sí?, yo tengo que salir de esa situación, ¿sí? No puedo decir, si yo le perdono a mi marido que me sigue ofendiendo, que me sigue agrediendo. Claro que le perdono, pero tengo que evitar la circunstancia, porque nunca voy a poder cicatrizar la herida que me ha causado porque me sigue lastimando, pues, ¿no es cierto? Pero digo, eso lo desglosaré más adelante. Lo importante ahora es saber
que no hay argumento que justifique el mantenerme en esa negación. Yo no quiero perdonar, es que no se merece, es que yo no puedo, es que esto me causa más daño. Claro que cuando uno entra a una cirugía, le parece que le causan más daño que el que uno ya lo tiene, pero a la postre comienza a sentir alivio. Así que no se salga del proceso, no se corra del proceso, por favor. Le pido, le suplico en el nombre de Cristo Jesús, permanezca en este proceso. Si la Biblia dice en Proverbios 28:13, que el que encubre el pecado no prosperará, entonces si usted se mantiene en esa negación, no va a continuar en el proceso y no van a salir las cosas bien. Hay que enfrentar la negación y ser honestos y decir, sí, mi corazoncito necesita ser sanado. Yo quiero aprender a perdonar, ¿sí? Y quiero también tener la valentía de pedir perdón, reconocer que yo he agredido, que yo he fallado, ¿sí? Y reconocer en la dimensión que corresponde, ¿no? Porque no se trata de ir y decir, ¿sabes qué? El otro día escuché la prédica de este pastor y vengo a decirte que si alguna cosa te he hecho, perdonarás nomás. No, ya hice. No es así, ¿sí? Porque uno, frente a una herida gravísima, no puede ir con gasa y mertiolate a querer curar, pues, ¿sí? La dimensión de la herida muestra el tamaño del agravio y por lo tanto requiere de un procedimiento, de un tratamiento igualmente del mismo impacto, de la misma forma, ¿sí? Porque eso es lo típico hoy en día, ¿no? ¿Sí? La gente escucha prédicas, charlas, recomendaciones acerca de sanar a través del perdón, que es la única manera de hacerlo, ¿sí? Y uno va y dice, disculparás, no, cualquier cosa, perdonarás, si es que alguna cosa ha habido. Eso es negación, pues, si es que alguna cosa ha habido. Si no ha habido ninguna cosa, ¿por qué voy a tener que ir a pedir perdón? Pero yo debo reconocer y decir, sí, yo he sido un patán, yo he sido un malcriado, yo he sido un grosero, yo he ofendido, yo he lastimado, yo he sido un infiel, yo he sido un borracho, un adúltero, yo he sido un grosero, ¿sí? Entonces, ahí comienzo a sacar mi negación, la negación en el sentido de que yo tengo que pedir perdón. Entonces, hay que hacer las cosas de acuerdo a la magnitud que esto representa. Y por otro lado, solo quiero recordarle dos aspectos. El uno, que cuando el hijo, aquella historia de Lucas capítulo 15, cuando el hijo pródigo, así se le conoce, aquel que había decidido apartarse de su padre, pedir lo que le correspondía, aunque no le correspondía nada, porque el padre estaba con vida, ¿por qué tenía que darle la herencia? La herencia dada en vida no se llama herencia, se llama donación, y la donación es un acto voluntario, pero aquí no, el Wambra atrevido, de acuerdo a aquella parábola, dice que él fue y le dijo, padre, dame lo que me corresponde. Y yo de papá le hubiera dicho, nada te corresponde. Si algo te corresponde, cuando yo me muera. Lo que quede cuando yo me muera, ahí te divides con tu hermano. Caso contrario, nada. Pero bueno, el padre era como refleja en parte a Dios, ¿no? Un padre bueno que nos da todo cuando no merecemos nada, ¿sí? Le pidió, él cogió, fue, vivió perdidamente, le tocó vivir como los puercos, como los cerdos, hecho pedazos. ¿Qué hizo él en Lucas capítulo 7, capítulo 15, versículo 21? En Lucas capítulo 15, versículo 21, él dice que él reconoció que hizo mal, ¿sí? Es el siguiente paso, pues después de enfrentar la negación, lo que uno tiene que hacer es hablar, reconocer, decir, expresar, no dar por sobreentendido. Las lágrimas y el gemir que pueden aparecer, ¿sí? No son suficientes, hay que hablar clarito, todos tenemos un idioma y en ese idioma es en el que tenemos que hablar. Y decir, sí, Señor, yo hice esto. Decirle no solo a Dios, sino a la persona a quien agravié. O la persona que fue agraviada, decir, sí, a mí me causaste mucho dolor, me causaste mucha tristeza, generaste en mí odio, ¿no es cierto? O sea, hablar, hable, exprésese, diga, saque, aliviánese, descargue la mochila, como lo dije en alguna prédica dominical, domingos atrás. Entonces, hay que hacerlo, hay que confesar, salir de la negación para confesar. Y pues déjeme también mencionarle estos últimos aspectos que es necesario que nosotros tengamos muy claros. O mejor dicho, como un resumen de lo que hoy le he dicho. Primero, nadie da lo que no tiene.
reconozca que usted y yo, si seguimos con vida, ¿sí? Y si hemos podido continuar en nuestro diario vivir, es porque hemos recibido el amor y perdón de Dios. Si no lo ha recibido, pídale a Dios que le haga notar, no que le dé recién, porque no nos dio recién, Él ya nos dio hace 2000 años, ahí ya nos otorgó el perdón, pero que le haga notar, que le haga sentir, que le haga percibir, que uno pueda tener entendimiento de lo que eso implica, porque nadie da lo que no tiene. Y por otro lado, ¿sí? Esta sí es la recomendación final. Por otro lado, vea, cuando usted confiese, ¿sí? Ya sea el dolor que tiene y la oportunidad que usted se quiere dar de restaurar su corazón, su vida, es necesario que nosotros tengamos en mente al menos quienes tenemos que pedir perdón por el daño causado. Porque a mí, por ejemplo, yo sé, entiendo que si algún daño yo lo recibí, que reconozco que alguna vez lo recibí también, o más de una vez lo he recibido, un daño, no surgió mucho efecto, ¿sí? No surtió mucho efecto, no dejó una cicatriz profunda, por ejemplo, en mi vida. Gracias a Dios, eso es gracias a Dios, ¿sí? Pero yo he sido muy ofensor, que yo sí he lastimado a personas. Yo sí sé que yo he causado dolor y quebranto a muchas personas. Entonces, si yo soy el que tengo que acercarme a pedir perdón, digo en la magnitud de lo que debo entender que he fallado, si yo me voy a acercar a pedir perdón, es necesario que yo comience perdonándome yo mismo, ¿sí? Es decir, yo soy el ofensor, yo soy el agresor, yo soy el que lastima, el que golpea, el que hiere, ¿sí? Yo tengo que ayudar a perdonarme a mí mismo. Porque así como hay argumentos de negación para las personas que están heridas y que dicen, no quiero, no puedo, no necesito, o simplemente dicen, no, eso jamás causó mayor impacto en mi vida, todo eso es negación de las personas que recibieron el dolor, de los que hemos causado dolor, ¿sí? Tenemos que saber que efectivamente yo he sido perdonado. Yo he sido perdonado de parte de Dios para saber que tengo la opción, la posibilidad, ¿sí? De en un momento determinado, al acercarme, al entrar ya en la ejecución del proceso, sé que puedo acceder al perdón de otra persona. Que a lo mejor no será de inmediato, que a lo mejor no será de la noche a la mañana, que a lo mejor sus defectos de perdón, que es la restauración total, no los vea por un tiempo, eso es otra cosa. Simplemente estamos dentro del proceso. Pero yo debo sentirme perdonado de parte de Dios, ¿sí? Yo debo perdonarme a mí mismo. Yo no puedo vivir tampoco acusándome a mí mismo, juzgándome a mí mismo, criticándome a mí mismo, desmereciéndome a mí mismo y diciendo, no, yo no soy digno. Nadie es digno. Nadie es digno, ni aquel que estuvo en la cruz reconociendo que Jesucristo era el Salvador del mundo, ni él fue digno. Si él estuvo ese mismo día en el paraíso es por la misericordia de Dios, pero nadie es digno, entonces perdónese a sí mismo. Vea, ya la regamos, ¿ya? Y ahí no puedo volver el tiempo atrás y enmendar, no puedo borrar mi pasado, pero sí puedo sanar mi presente para mejorar mi futuro. No se suelte de la receta. Seguiremos aquí. Mientras tanto, que Dios nos bendiga poderosamente a cada uno de nosotros. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.